Héctor Saúl Telles es diputado panista y en las últimas horas ha dicho que Arturo Ávila, que es el vocero de los diputados de Morena y que además quiere la gubernatura de Aguascalientes, tiene algo más que negocios sucios. Ha descubierto pues varias cosas que hoy nos viene a presentar. ¿Cómo estás, Héctor? Qué gusto verte. Muy buenas noches, Irving. Me da gusto platicar contigo sobre esta trama de corrupción, sobre todo este entramado de tráfico de influencias alrededor de la voz de Morena, del vocero del moche y del vocero de la corrupción, Arturo Ávila, el diputado. A ver, ¿qué está pasando con Arturo Ávila? Me parece que es un personaje importante, un personaje vocal en la bancada de Morena. Y ustedes están diciendo, ¿tienen negocios sucios? ¿Qué quieres decir con esto? A ver, ¿qué ha hecho Arturo Ávila? Ayúdanos a entender un poco el personaje, porque además ustedes dijeron en una conferencia que se había hecho en el PRI, pero que luego se limpió la cara y se volvió morenista, como todo pasa, se fue a purificar a Morena. A ver, ¿quién es Arturo Ávila para la gente que nos está viendo? Pues mira, investigando un poco sobre el historial de este personaje, encontramos que siempre ha estado relacionado con actividades de muy dudosa reputación. Sus primeros inicios de asociación incluso es con uno de los hijos del expresidente Salinas de Gortari. Uy, y ahí el villano favorito de la 4T. Así es. Fíjate, paradójicamente se asocia con quien es el hijo del expresidente, que tanto ha denostado ahora y ataca a Morena. ¿Con qué hijo de Carlos Salinas de Gortari? Con Emiliano Salinas. Con Emiliano Salinas se alió Arturo. Para crear una organización, una empresa de carácter financiero llamada Prorsus, que después migró al nombre de IBN Exchange Casas de Cambio. Y fíjate qué es lo que pasa ahí, Irving. Estas primeras empresas de hace algunos años, en sus inicios del vocero de la corrupción, pues lo que hace es que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores les cancela este permiso a las empresas de Arturo Ávila, IBN Exchange Casas de Cambio, 2, y se las cancela sus permisos porque encuentra la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que había actividades muy dudosas, que no cumplían los requisitos y los estándares antilavado de dinero. Es decir, que allí empezaban sus actividades criminales. ¿Esto en qué año fue? Estamos hablando de prácticamente el año 2006-2009. Ok, y después, pues ya tiene un rato, ¿no? Exactamente, pero después este personaje parece que migra a vivir al estado de Aguascalientes y ahí o sea, él estaba en Ciudad de México. Así es. Y se fue a vivir a Aguascalientes. Se va a vivir a Aguascalientes. Ok. Y ahí encuentra y se mueve, se coloca con esta habilidad que presume este pseudoempresario con el gobernador en ese momento, que era el gobernador Lozano, también del PRI. Carlos Lozano. Carlos Lozano. Y es su primer mentor político, digamos así, que lo inmiscuye, ahora sí ya, en la trama de contrataciones gubernamentales que adquiere con el tráfico de influencias y obviamente a través de dar los dividendos, las dádivas y los moches correspondientes a quienes estaban en ese momento otorgándole los contratos, ya con sus empresas de seguridad, con sus empresas de blindaje y con extraños contratos con montos exorbitantes. Claro, a ver, déjame entender un poquito. Carlos Lozano es el que se lo lleva al mundo de la política con el PRI, y luego a él que le vende. Pues le vende una sociedad en donde puedan ganar dividendos de los contratos gubernamentales a través de las empresas de Arturo Ávila, seguramente para reportar después los jugosos dividendos y las dádivas y los moches seguramente a los personajes de gobierno. ¿Tenemos el nombre de las empresas? IBN Industrias Militares. Blindajes urbanos. Son como alrededor de 5 o 6 empresas que hemos identificado que ha creado en estas empresas del entramado empresarial que utiliza Arturo Ávila. Y que simula incluso contrataciones y que simula incluso participación entre ellas mismas. A ver, claro, a ver. Entonces, a ver, Arturo Ávila, cuando se alía con Carlos Lozano, hace unas empresas de seguridad. Así es. La mayoría tienen que ver con blindajes. Así es. Armas. Seguridad. Seguridad, armas. Mantenimiento de patrullas. Mantenimiento de patrullas. O sea, es decir, que la patrulla esté bonita. Así es. Él hace contratos con esos gobiernos del PRI que tanto odia Morena. Así es. Y ahí se presume pues que hay un favoritismo a la hora de licitar. ¿Estás tú queriendo decir eso? Sí, porque tienen todo un blindaje de empresas que han creado para competir supuestamente entre ellas mismas. Entonces, imagínate nada más que es una simulación de participación en contratos públicos.
O sea, ¿cómo? Ellos compiten, o sea, las propias empresas de Arturo Ávila las pone a competir todas de un jalón. Así pasó también incluso a recientes fechas con Segalmex, cuando presentaban A ver, eso ocurrió en propuestas. Aguascalientes. Eso ocurre en Aguascalientes, es un modus operandi. Ok. Y Y luego, ocurre ¿tú después. sabes cómo Arturo se va al gobierno morenista, a los Sí. gobiernos de Morena? ¿Cómo Cuando- entra Morena? Cuando cae, Arturo Ávila, en esta pericia que tiene para relacionarse con los públicos que le representan dividendos, pues pierde el PRI en Aguascalientes y cae en desgracia el exgobernador Lozano. Entonces busca acomodo rápidamente con quien va a ser su siguiente mentor político, que es nada menos y nada más que el general Cienfuegos. Y en Sedena se le otorga un jugoso contrato de más de 20 millones de pesos por adjudicación directa para que entre en esta relación con Cienfuegos y ahí comience a hacer lo que sabe hacer. A ver, entonces con el general Salvador Cienfuegos, que fue titular de la Sedena del entonces presidente López Obrador, él ahí lo conoce. Bueno, lo conoce y se vuelven aliados. Tan se conocen, Irving, que incluso Cienfuegos escribe el prólogo de uno de los libros que como autor hace Arturo Ávila, y es Cienfuegos quien le hace el prólogo, y a los pocos días le otorgan contratos. Ok, a ver, entonces Arturo Ávila obtuvo contratos con la Sedena. Así es. Y para tener esos ponía a competir a sus mismas empresas. Sí, y lo hizo también en Segalmex. A ver, más cuéntame. adelante. Cuéntame cómo estuvo eso en Sedena. ¿Ponía a competir las mismas empresas? En ese caso fueron adjudicaciones directas a la empresa de seguridad y blindajes que tiene Arturo Ávila, pero aquí lo llamativo es que por unos cuantos días o meses muy cortos pagaron millonadas de dinero por los supuestos arrendamientos de autos blindados. ¿Tenemos las cifras? Sí, le otorgó un contrato de 20 millones de pesos Sedena, cuando Cienfuegos casi estaba en el año 2020 y tenían una amistad entrañable. Y aquí empieza el primer vínculo incluso con un líder señalado, incluso en los Estados Unidos, el general Cienfuegos, por sus relaciones con el narcotráfico. Ok, 20 millones le dieron ¿por qué? ¿Por rentar patrullas o por qué fue? Sí, por rentar patrullas Con la supuestamente Sedena. blindadas. Con la Sedena. ¿Y por unos cuánto tiempo cuantos fue? días. Ah, por unos cuantos días. En no algunos fue... casos, y el mayor de ellos fue creo que por 2 o 3 meses. Pero es un contrato sumamente jugoso para la cantidad de unidades y el número de días que estuvieron rentadas. Claro. A ver, ¿y luego cómo sigue estando en los gobiernos morenistas? Porque según yo, ya para esas fechas Arturo Ávila ya era un personaje pues, de Morena, ¿no? Sí, esta imagen de supuesto empresario exitoso no es más que el beneficio de un contratista que tiene la fortuna de tener las relaciones políticas y el tráfico de influencias para que se le otorguen a sus empresas los contratos que le dan jugosos dividendos a él y a quien se los otorga. Después de esto, de que pasa lo de Cienfuegos, se refugia rápidamente con Adán Augusto. Y Adán Augusto lo adopta. Tan es así que lo hace servidor público de alto nivel en la Secretaría de Gobernación como titular de una unidad de enlace, y desde ahí también Arturo Ávila comienza a traficar influencias y a tener un grave conflicto de intereses porque en ese momento transfiere supuestamente sus empresas a su hermana, a su esposa y a su papá. Y son estas empresas las que empiezan a competir y a tener contratos también en el gobierno. Y es aquí cuando llegan, estando con Adán Augusto, también contratos muy jugosos en el Estado de México, en el Estado de Quintana Roo, en Segalmex, en el AICM y en Pemex. Ok, a ver, vámonos por partes. Entonces, Arturo Ávila, desde que estaba en un cargo de la Secretaría de Gobernación, se favoreció para tener contratos en gobiernos de Morena, porque no fue ni con un priista ni con un panista, fue con los gobiernos morenistas. Así es. Ahora, vámonos por partes. ¿Cómo está el contrato que se le favoreció en seguridad alimentaria? En seguridad alimentaria hacen una simulación de competencia. Aquí es cuando entran también 3 de las empresas por un contrato aproximadamente de 11 millones, 3 empresas a competir en el supuesto mantenimiento de instalaciones de seguridad, y son 3 empresas que están vinculadas directamente con Arturo Ávila para simular una competencia entre ellas mismas y obviamente ponerse de acuerdo en precios y en conceptos. Y es así como ha obtenido los contratos. ¿Y cómo cuánto se habrá simulación. ganado ahí? Pues mira, estamos hablando de que seguramente reporta los moches necesarios, tendrá alguna ganancia que es para él, y en muchos de estos contratos, Irving, lo más grave es que ha tenido incumplimientos constantes. Tan es así
que en un contrato que también le dieron en el Banco del Bienestar, tuvo conflictos y ahí es cuando la Secretaría de la Función Pública le hace una inhabilitación por 2 años A ver, a ver, a ver, a ver. En seguridad alimentaria, ¿de cuánto fue el contrato? ¿Ahí hay una cifra o no? Aproximadamente 11 millones de pesos. 11 millones en seguridad alimentaria. Luego de seguridad alimentaria, ¿tiene uno con quién más? En ese mismo momento, que es cuando estaba su mayor apogeo, Más o menos, ¿como de qué año habrá sido? relaciones, complicadas, se le dan en Bienestar. Y luego en Pemex, otro, ¿En Secretaría del Bienestar? no, en Banco del Bienestar. En el Banco del Bienestar. Ahora, en el Banco del Bienestar, ¿qué hizo ahí? Tuvo también un contrato, todos relacionados con el tema de seguridad. Y ahí en el Banco del Bienestar tiene incumplimientos graves que le reportan una inhabilitación por parte de la Secretaría de la Función Pública. No obstante tener la inhabilitación de la Secretaría de la Función Pública, estas empresas siguieron contando con contratos desde el gobierno. ¿Y qué le hacía al Banco del Bienestar? Pues yo creo que entiendo que era una cuestión de software y de hardware. Ah, y de ok, temas. algo más informático. Así es. Ok, y luego también tuvo una en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. Mantenimiento también, siempre en temas de seguridad. En Aeropuerto Internacional En el Ciudad de Aeropuerto México. Internacional de la Ciudad de México en el año 2019. ¿Y el contrato por cuánto fue? En este no traigo el dato en este momento. En este no traes el dato, pero sí tuvo un contrato con el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. Ya cuando estaba, seguramente a cargo también la Marina. Ok. Y luego, ¿en Petróleos Mexicanos tuvo algo más? 2 contratos, uno en 2021, uno en 2022, por cierto, firmados por la representante legal, que era nada menos y nada más que su propia hermana. ¿Y esos contratos para qué eran, se sabe? Todos son de arrendamiento de unidades blindadas en materia de seguridad. Y luego también tú estuviste en otro espacio y denunciaste que en la pandemia vendió una empresa de la sobrecosto. A ver, aclárame cómo está este punto, por Sí, favor, Héctor. Fíjate que en este discurso de que les cayó al tema de la cuarta transformación y al movimiento de regeneración nacional, la pandemia les cayó como anillo al dedo, lo dijo el expresidente López Obrador. Pues sí, en efecto, muchos de los que fueron beneficiados fueron empresas de Arturo Ávila que otorgaron contratos exorbitantes al Estado de México para vender pruebas COVID a sobreprecio. Fíjate, cada uno costaba alrededor de casi 500 pesos. Y en Quintana Roo, las mascarillas que conocemos contra el COVID estaban en un sobreprecio de prácticamente 90 pesos cada mascarilla. Y son dos gobiernos morenistas. ¿Sí? Quintana Roo y el Estado de México. Quintana Roo y el Estado de México. Ahora, en lo que has investigado tú, ¿cuál es la relación de Arturo Ávila con Adán Augusto López? Hemos también revelado que Adán Augusto López pues tiene contratistas favoritos que cuando son sus amigos pues van y ganan licitaciones pues con gobiernos de Morena. ¿Adán Augusto López ganó de los contratos que se le dieron a Arturo Ávila? Seguramente sí, en esta relación de relacionarse directamente con actores políticos importantes. Lo que hace Arturo Ávila es allegarse y el eslabón que le permite la entrada a Morena directamente es Adán Augusto López, que fue su mentor dentro de Morena. Arturo se convierte en un peón, en un alfil de Adán Augusto, quien ahora es relacionado con el grupo delictivo de La Barredora, relacionado también directamente con el cártel Jalisco Nueva Generación y con el comandante H, Hernán Bermúdez. Nosotros creemos firmemente que incluso Arturo Ávila se convirtió en un operador financiero de Adán Augusto en su precampaña presidencial y incluso Arturo Ávila fungió como su coordinador de campaña interna en el proceso que vivió Morena. Obviamente, Arturo Ávila se convirtió en uno de los financieros favoritos de Adán Augusto a través de esta relación de poder, de tráfico de influencias y de conflicto de intereses. Oye, Arturo Ávila te va a decir, es que no hay nada malo, te va a decir cuando te vea. Hay conflicto de intereses porque él teniendo esta relación, siendo servidor público desde la Secretaría de Gobernación, gozando de la relación de poder que tenía con el exsecretario o secretario en su momento de gobernación, por supuesto que hubo dividendos y hubo favoritismo, tráfico de influencias y corrupción. ¿Lo van a denunciar penalmente? Hemos solicitado el día de hoy una comisión especial para investigar esta trama de corrupción. Esto es al interior del legislativo, del poder legislativo. Así es. Y estamos reuniendo porque nos llegan, Irving, es impresionante el número de documentos que nos están llegando. Estamos analizando cada uno para darles veracidad. Nos están llegando contratos, nos están llegando denuncias, nos están llegando incluso
muchos juicios en los que se viven en contra de Arturo Ávila. Tenemos identificado hoy 42 juicios de carácter civil, mercantil, familiar, en donde está involucrado como demandado Arturo Ávila. Esto habla de una conducta, un patrón de conducta completamente pues delictivo por parte de este personaje. ¿Qué estamos haciendo? Estamos recabando todo esto porque seguramente en el análisis de esta información estaremos por presentar tal vez una denuncia de carácter penal. ¿Para qué? Para que actúen tanto las fiscalías estatales donde se otorgaron estos contratos anómalos y la Fiscalía General de la República, porque son ellas las que tienen la facultad después de pedir, después de las investigaciones, el desafuero de Arturo Ávila. ¿Y tú crees que lleguen al desafuero? Nosotros esperamos que sí, porque hay los elementos suficientes y han anunciado pues que ellos quieren crear algunas comisiones especiales. Nosotros también queremos que haya equilibrio, equidad en las investigaciones y en acabar con la corrupción y en acabar con el tráfico de influencias. Queremos también la comisión especial en el caso Véctor, de Alfonso Romo inmiscuido con el narcotráfico, y también la de Adán Augusto. Y por qué no, la de Arturo Ávila, que es un eslabón más de toda esta trama de corrupción. O sea, ¿hasta qué momento Arturo Ávila dejó de ser operador de Adán Augusto López? Yo creo que sigue siéndolo. Yo creo que siguen operando y sigue siendo un eslabón operador financiero, si no de Adán Augusto en este momento, que fue su mentor en Morena, por lo menos sí del partido Morena, y él dice hoy estar muy cercano de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ah, eso dice él. Eso dice. ¿Y cómo es Arturo Ávila en San Lázaro, Héctor? Ustedes que lo ven seguido. Pues legislativamente me parece intrascendente, discursivamente, pues él se ha autodominado la única voz de Morena. Ándale, es la única voz de Morena. Así se y presenta. Pues con voz cuestionada, ¿no? A partir de esto. Bastante cuestionable. Claro. Oye, Héctor, a ver, no te puedo dejar, antes de que te vayas, de preguntar sobre esta reforma electoral, esta reforma, pues que cambia literalmente las reglas para llegar al poder, que lo pide el gobierno federal, lo pide la presidenta Sheinbaum, ha hecho una comisión, pues una comisión de morenistas, prácticamente está ahí Jesús Ramírez, está Pablo Gómez, que es el que la comanda, está también por ahí, ¿quién más estaba en esta comisión? Ayúdame a recordar. Bueno, había varios morenistas más, prácticamente la consejera jurídica Ernestina Godoy, también está Arturo Saldívar, cuestionadísimo por la reforma judicial. ¿Ante qué escenario se está preparando el PAN? ¿Qué es lo que viene con esta reforma electoral, con esta comisión? ¿Ustedes en verdad creen que esta comisión los va a escuchar neta y va a llevar sus propuestas al borrador? Pues mira, tenemos antecedentes en donde no se ha escuchado a la oposición. Pasó lo mismo con la reforma judicial. En estos meses donde supuestamente abrieron la participación ciudadana, no aceptaron ni una sola propuesta de la oposición, no aceptaron ni una sola propuesta de los académicos y de la sociedad organizada. Impusieron su discurso, impusieron sus ideas, y ahí están los resultados de una nefasta reforma judicial con malos resultados electorales. ¿Qué va a pasar con la reforma electoral? Creo que es la continuidad de la destrucción democrática e institucional de nuestro país. Nosotros creemos que si la reforma electoral no se construye junto con las oposiciones, no se construye junto con la ciudadanía, no va a salir una reforma judicial legítima. Va a salir una reforma judicial que acomode únicamente al partido en el gobierno y que le ayude al gobierno a perpetuarse en el poder. ¿A favor de eliminar los diputados pluris? A favor de revisar la participación y la integración de los diputados pluris, claro que sí. Hemos propuesto ya que entren también los diputados que van a la calle, que son los mejores perdedores, que son las primeras minorías, que entren en un cargo de representación. ¿Tú sí estás a favor de eso? Estamos a favor, y el PAN lo ha propuesto incluso mucho antes que Morena. Y también estamos a favor de una lista C, en donde haya cierta representación también de los partidos para combinar lista A de mayoría, lista B de los mejores perdedores, lista C que será ya muy acotada de la representación de los partidos. Y con eso podemos crear, como sucede en la Ciudad de México, creo que un sistema de representación mucho más legítimo. El INE está morenizado. La presidenta del INE pues parece una porrista de la 4T. Su hijo es el secretario particular del presidente del Consejo Nacional de Morena. Ahí está la barbaridad. Con esta reforma, ¿van a darle más en la torre al INE de lo que ya le dieron? Bueno, nosotros no podemos acompañar ni una sola propuesta que vaya en demérito de las atribuciones y de las funciones
y sobre todo la autonomía del Instituto Nacional Electoral. El Instituto Nacional Electoral es el instituto más legítimo ciudadano de la lucha de décadas de muchos ciudadanos que hoy pueden ser nuestros padres, nuestros abuelos. El Instituto Nacional Electoral representa claramente la participación ciudadana y la legitimidad de una elección. Quitarle autonomía, restarle atribuciones, restarle presupuesto es matar y criminalizar de alguna forma el tema de la democracia en nuestro país. Claro, oye, ¿tu líder nacional ha sido amenazado por el gobierno en turno? Muchos de nuestros principales es que actores dicen, han sido espiados, han sido atacados. claro, que eso lo contaron ustedes, pero dicen que Jorge Romero está tan callado por eso, que porque ha tenido amenazas en los últimos días. Lo que hemos sabido y lo que hemos constatado es un espionaje exhaustivo, una intromisión directa hacia la vida interna, pública y privada de nuestros líderes de nuestro partido. Por supuesto que hay persecución y hay muchos casos que no quisiera mencionar, pero sí ha habido seguramente presión. Pero a ver, pues sí se sienten perseguidos. Sí nos sentimos perseguidos, nos sentimos ante un sistema tan totalitario, por supuesto, pero tenemos que ser valientes. No somos valientes de ornato, como parece ser a veces Arturo Ávila, que dice ser valiente por estar denunciando algunas cosas. Él goza de la protección del gobierno y de la impunidad. Nosotros como oposición somos valientes sin estar arropados por un sistema corrupto. Claro, ¿qué más viene para el PAN a partir de que ya vuelven este 1 de septiembre? Vamos a hacer nuestras propuestas claras en la reforma electoral. Queremos que haya segunda vuelta presidencial, queremos que haya elecciones primarias en los partidos, queremos que se fortalezca el voto ciudadano y queremos fortalecer la autonomía del INE. Y también estamos en un proceso de reconfiguración, un proceso de reestructuración de nuestro partido y un relanzamiento muy atractivo para jóvenes, para la sociedad, para los diversos sectores, porque sí tenemos que actualizarnos y vamos a tener muy gratas sorpresas de una recomposición del Partido Acción Nacional. Claro, te aprecio mucho estos minutos. Muchas gracias, Irving. Gustazo verte. Yo soy Irving Pineda. Siga en la señal de Fuerza Informativa Azteca y en verdad, qué gusto andar por acá.